A continuación, Así es la cosa. Bueno, así es la cosa, ¿verdad, don Fernando? Que así es la cosa. Pues ya ha cambiado la cosa. Pero no todos los días. ¿Por qué me lo preguntan? No yo estaba leyendo un cintillo ahí en las noticias mientras esperaba y aparecía ahora esta, que no la puedo comentar en extenso porque solo vi esto. El Papa en una alocución, no sé con qué motivo, declaró que debemos liberarnos de la dictadura de los medios de comunicación. Algo hay de eso. Y lo está diciendo el Papa. Sí. Que hay que respetar. Claro que a algunos se les va la mano, como el presidente de Ecuador, que demandó a un periódico y le cobró 40 millones. Para él no es cuestión de que fueran, no, 40 millones. Pues es un asaltante. Al menos se lo dieron los tribunales, no es como otros que se lo roban y hay que aguantárselo. Ok, pero de todas maneras. Pero bueno, de todas maneras. Muy feo, chico. Pero yo digo que sacó 18 millones a la nación, pero no era presidente. Fue durante su primera candidatura. Y fueron 18 millones de colones. Y además los... De colerones. De colerones, sí. Los regaló, me acuerdo acá, a cuál causa, ¿no? No, a los huerfanitos. Bueno, pues no me acuerdo cuál causa. Sí. Y después... es que él era huerfanito. Sí, pero no es el caso. Él era un hermanito. Sí. ¿Cómo él era huérfanito? No tenía ni papá ni mamá. ¿Cómo? Pues se había muerto. Ah, bueno. Sí, mira. Vos y yo también. A mí nadie me tiene consideración porque soy huérfano. Claro. A mí tampoco. Es que a los que le tienen consideración es a los huérfanos. Ah, bueno. Con G. Con G, sí, a nosotros no. Y a nosotros la G. A los huérfanos y a los gobelinos. A los gobelinos. Sí. Puchica, pero es que el otro día le comentaba aquí a Fernando que cuando yo salgo del programa, yo no sé por qué, se me queda en el coco, dando vueltas algunas ideas de lo último que estábamos hablando, que tenía algo que ver histórico. Sí. Y empecé a lucubrar y a darle vueltas, y ahora venía y decía, ¿qué era? Bueno, yo creo que debe ser que siempre que... Acordate que el verso creo que era de Juan Ramón Jiménez, pensando en una novia de su adolescencia. ¿Cómo era, Dios mío? ¿Cómo era, papá? Es un poema lindísimo. Sí, precioso. Sí, me impresionaba mucho, pero no recuerdo cómo era. ¿Vos no te acordás cómo era el poema? ¿O él no se acuerda cómo era? Ah, sí, el famoso poema de la ducha. Sí, el que escribió, en un periódico, alguien escribió lacónicos, escribió que en el programa yo había dicho que me estaba recordando de un poema bajo la ducha, y entonces hizo una observación un poco de mal gusto a propósito de lo que es una bajo la ducha. Pero hay que ver, seguro que uno bajo la ducha apaga el caletre, ¿verdad? Bueno, es que vos sos muy joven. Nosotros éramos bajo la aspersión. Bajo la aspersión. La ducha fue muchos años después. Ah, sí. Claro. Bueno, tocando un tema. ¿Cómo? ¿Qué les parece esa barbaridad de Johnny Araya de quitarle su nombre al Paseo de los Estudiantes? No, ya lo hablamos. Ya lo hablamos el otro día. Fue de eso, pero no, lo que siguió de eso fue lo que empezamos a hablar. Pues no fue que queríamos un barrio persa en alguna parte. No se me ocurrió poner que si hubiera un barrio persa y un barrio mersa. Sí. Un barrio mersa, Alberto, en alguna parte, en San José. Qué horror, sobre todo porque después me he enterado de que aunque esa calle fue bautizada como Paseo de los Estudiantes en el año 37, cuando el liceo cumplió 50 años, el acuerdo municipal o lo que fuera... Se refiere al 19. Claro, así es. Que desde ahí marcharon licencia y colegialas a quemar la información. A quemar la información, exactamente. Ajá, sí.
que salieron los liceístas y se les unieron el colegio de señoritas y después los del seminario. No. Sí. Salieron Bueno, las eso es lo que- colegialas y fueron a traer a los liceístas. Así fue Porque la cosa. víspera Sí. habían ido solo ellas. Sí, tenés Y razón, por eso así fue. vinieron juntos, Sí, sí, colegialas y liceístas, y recorrieron la calle 9. sí. a Y la quemar información, ¿y la quemaron o fue que se quemó la No, información? no la quemaron. ¿cómo la- Sí, bueno, yo No, aún más. Yo lo he dicho ya porque dos personas que lo vieron y que ya ¿Saben quiénes fallecieron quemaron me dijeron quiénes información? habían sido. Sí, Habían sí. sido León Pacheco y Guillermo Padilla. Sí. Ah, ¿eras? Esos fueron los dos. Eso fueron los que Los de hicieron. la pira ardiente. Por eso, fíjate que el año 20 la salen los dos con rumbo a Europa, con beca Ah, sí. del gobierno. Que don Julio Acosta sabía quiénes habían sido y les dio la beca. Ah, mire usted. Qué interesante. Hay una serie de cosas de la historia, como una que sabemos de quién mató a Joaquín Tinoco. ¿eh? Bueno, eso se publicó. No, nunca se ha Se publicado. Sí. publicó en México, lo publicó Paco Marín, Ah, bueno, en y don México. Ricardo Castro Beche lo reprodujo en La Nación, Ah, yo no me acordaba de eso. Ah, sí. de que había sido don Julio Esquivel. Julio Esquivel, pero por razones de falta, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, Porque le estaba acosando a la esposa. Sí. no lo iba acosando que acostando. ¿ah? No, estaba acosando. No, Él tenía una costumbre. Sí, era muy Cuando- respetuoso. Cuando sabía que una persona iba a salir de San José, iba a estar afuera unos días, dejaba parqueado su carro frente a la casa de esa persona, en la noche. Y le hizo eso a don Julio Esquivel. Julio Esquivel era militar de él, subalterno de él. Lo mandó de gira a Limón, donde fuera, y entonces parqueó su carro frente a la casa de Julio. Lo dejó parqueado y todas las noches en que don Julio estuvo fuera de San José. Ah, ya. Don Julio se enteró Ah, eso fue. Y le y costó. no solo lo mató, sino que en diciembre de ese año mató a la esposa. ¿En diciembre? Sí. Y fue a San Lucas Claro, 4 años, 2 años. 4 años, sí, ya me acuerdo, sí. Ah, de veras. Mire usted. En Alajuela fue famosa una historia más reciente de alguien que hacía eso, pero de una manera más rústica, como dirían por ahí, por la vaina. Resulta que lo que hacía era que a una señora que era extranjera, esposa de una persona muy distinguida de Alajuela, le hacía esta trastada, que salía temprano en pijama, esperaba escondido en el jardín de la señora. de la señora, y cuando ya sabía que había gente en la calle, salía Salía. corriendo y se metía en la de él como si hubiera venido. Fue famoso el caso. Sí, desgraciado. Tenía Sí, pero ese caso sí, después, porque se lo contó a Paco Marín, una hermana de ella, doña Adriana Valverde de Prado, la madre de Alfredo Prado, que fue conocido como el secretario privado del doctor Calderón Sí, Guardia, sí. y padre de Mimi Prado. Padre de Mimi Prado, sí. Y fue la madre de ella de quien contó el cuento. Ella vivía cogiendo de Linz, donde está bien Linz, ¿verdad? 150 al norte, frente a lo que fue la casa del doctor Pedro Chavarría, ahí, donde después vivieron parte de la familia Martín Valverde, de hecho, Sí. ahí vivía de la casa de la familia Don Valverde. Cirilo. Por eso dijeron que el asesino se había cogido hacia el norte y se había perdido en el Parque Bolívar. Hay un Pero corte él que llegó hay a un la corte. casa, ahí lo cuenta la señora, tocó la puerta y le abrieron. ¿Qué te pasa? Acabo de matar a Joaquín Tinoco, vengo a esconder. Y al día siguiente salió de ahí y fue a los funerales de Joaquín Tinoco. Hay un corte. Sí, Dice que vamos. estamos haciendo muchos chismes que hagamos esa un corte. señora, Ya regresamos con Así es la cosa. Bueno, así es la cosa, seguimos con la cosa. Seguimos en la cosa.
Sí, con la- pero qué con el interesante, consejo. una serie de misterios, ¿verdad?, que se fueron develando con el tiempo. El tiempo, Tiempo suficiente como para que ya no hubiera no hubiera continuado una tragedia de una naturaleza u otra. Él ya incluso, pues yo creo que ya los hijos de Julio, ya Julio Esquivel ya había muerto cuando... Julio Esquivel, que fue embajador de ULAT y Sí, que sí, fue sí, muy sí, claro. prominente, el hijo de ese señor. Y la otra señora, doña Carmen Esquivel de Robert, luego esposa de Orlando Álvarez. Ajá, de Orlando Álvarez, claro. Sí, sí. Esos son los hijos. Era muy calderonista. Sí, bueno, son los hijos de esa pareja. Mire usted. Bueno, Bueno, y es que la muerte de Joaquín aceleró la caída de película. Como se cayó al día siguiente. Enseguida, sí, sí. Es decir, a Joaquín lo mataron un domingo, lo enterraron el lunes y el martes cogió película el tren y se fue para Limón con Sí, toda sí. la gente. Sí, sí. ahora fue causa y efecto, sí. Sí, claro, claro. es que era el hombre que manejaba realmente el gobierno, la parte dura. Ajá, sí, sí, sí. Y sobre todo porque en ese momento lo atribuyeron todos a un asesinato político Claro, esa y no lo era. Sí, sí, sí. Sí, y durante mucho tiempo se ¿Cómo? atribuyó. Hasta que en los años 80, por eso si te 70 digo. años después, Sí. cuando doña Adriana de Prado Sí. le contó a Francisco Marín Cañas el cuento y él lo publicó en México, Sí. en un libro que se llama Los asesinatos del siglo XX, no sé qué, y La Nación lo reprodujo. Esa parte es la que yo no me acordaba, es que la Nación lo había reproducido. ¿En qué año lo reprodujo? Más o menos. Debe haber sido unos 80 y pico. Si vos vivías fuera de Costa Rica toda esa época. Eso es, sí, sí, posiblemente, claro. Vos has sido un exiliado permanente. ¿verdad? 20 y pico de años vivía afuera, qué relajo, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, lo que pasa es que, digamos, Te veía en Miami. hay un periodo en el que Sí, sí, en que que nos veíamos en Miami. Sí, sí. hay un periodo en que la muerte histórica era muy rápida, ¿verdad? Es decir, hace poco estaba yo recordando que cuando... Sobre todo la de César, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno. Cuando yo era Huila, por así decir, cuando en mi familia hablaban de los acontecimientos Del tinoquismo. del tinoquismo, Te parecía prehistoria. era la prehistoria, ¿verdad? Claro, claro. Entonces por eso ahora me pregunto qué impacto tiene sobre los hijos nuestros, los menos y más famosos los nietos, las historias del 48, porque están a una distancia mayor que aquella. Mayor. ¿Cómo? Digamos que... Masticame despacio No, ese chicle. supóngase usted que en el 47, Sí, que sí. yo era escolar, me estaban hablando de los acontecimientos. ¿Cuántos años tenías en el 46? De 8. Ah, sí, sí. sí. Entonces Recién yo desembarcado. recuerdo las conversaciones Claro, familiares sobre ese tema y me parecían de lo más arcaico. Prehistoria, sí. Era Sí, como claro. como la navegación de Noé. Sí, sí. Pero a esta altura... El a veces- 48 para los actuales es igual. claro, y entonces claro. Eso me explica. Sobre todo porque el Ministerio de Educación se encargó de que el 48 siguiera siendo política y no llegara nunca a ser historia. ¿verdad? Sí. En las escuelas de Costa Rica no se enseña el 48, porque va a ser reciente una viejita, abuela de la maestra, que había sido mariachi. No, además hubo mucha publicación, comillas, pseudohistórica, ¿verdad? Que fue de parte de ellos, muchísimo. Bueno, pero no mucho, no fueron Pues muchos, sí, no sé. más que las nuestras. Bueno, No, hay que hacer un cambiecito. Tal cual, hay que solo hacer- el libro de Aguilar Bugalelio. no, hay un cambiecito. Pues usted, pero no tuvieron impacto. A Piden un propósito corte, de piden un Aguilar corte. Bulgaria. Ya regresamos con Así es la cosa. Continuamos con Así es la cosa.
en estos días vi un programa precisamente de Aguilar Bulgarelli. ¿Vi o escuché? Vi y escuché, porque es en Canal 44. Ah, Canal 44. sí, no. Y se llama ¿Cómo es que es? Es decir, es que ahora está en televisión. lo porque tomó del nuestro, así es la cosa, ¿cómo es que es? Pero muy interesante, es decir, entonces empezó, era con aquel exdiputado de Heredia, de anteojos, que tiene un problema en un ojo, pero muy inteligente. Chaverri Soto. Chaverri, Camilo No, Chaverri. No. ¿Cómo es? Bueno, Chaverri Soto, me Sí, resulta sí, más sí. fácil recordar. No, a mí por dos apellidos, solo al doctor Calderón Guardia identifico y a Humberto González Víquez. Bueno, en todo caso, decía, insistió varias Danilo. veces. ¿Ah? ¿No es Danilo? Danilo Chaverri. Danilo Chávez. ¿Se parece? Sí, se parece a él. Sí, No se parece. Y Dorino Terminan en también. hilo. Es decir, tienen el mismo hilo. Sí, tienen el mismo hilo. El mismo río. Sí, bueno, no. bueno, para seguir con el tema, en toda la conversación estaban hablando del gobierno, de lo que estaba pasando y de que insistía que los últimos 35 años nos habían metido el cuento de que había una evolución de gobierno y que todo había sido un desastre y que nada, más bien íbamos de caída. Y yo me puse a elaborar porque él repitió lo de los últimos 35 años de gobierno. Y me puse, Sí. ¿cuánto comenzarían? Bueno, si estamos en el 12, hace 30 años es el 82, 5 para atrás, 77. 77, ¿quién era? El 77 Estaba terminando. es más o menos, está terminando. Estaba la campaña que ganó Carazo. Sí, está terminando el gobierno Carazo. No, Carazo es de 78. 74, 78, ¿no? No, Sí, 78, 82. Sí. Estaba la campaña de Carazo. Sí. 78. Es decir, final de gobierno de Duber. Sí, final Es de- decir, bueno. casi que diciendo que a partir del gobierno de Duber. Pues sí, Más bien habló a partir de Carazo. no día y fecha, pero más o menos. Sí, que empezaron los grandes cambios, sobre Atrás. todo en la estructura económica del país y tal, anunciando cosas extraordinarias, y lo que hicieron fue clavarse en la piscina, decía. Y después dice, fíjense ustedes, en el señor aquel que dejó servida la mesa, dice, servida de clavos y de no sé qué otra cosa, porque se clavó toda la plata de don Abel, no hablemos del gobierno de hoy, pero gobierno que dejó dinero en cantidades, de veras, ciertísimo, si no digo ninguna mentira. Por eso me puse yo a ver, y este Danilo Chávez es inteligente, Sí, y tiene claro. una memoria histórica. Yo tengo muy buena gente. muy buena es. relación con No, él, yo sí. también, yo lo conozco muy bien, una hija de él trabajó conmigo en Namucar, y conmigo no, pero era uno de los... Pero bueno, casi siempre ese tipo de especulación hecha para el público, cada cual cuenta la Claro, historia como la ve, como y le hay fue que en la entender feria, eso, las perspectivas varían. Yo me acuerdo de un detallito, un episodio mínimo que me ocurrió con una hija mía, que fuimos a Alajuela, se le ocurrió a ella que fuéramos a Alajuela a comprar un par de zapatos en un lugar que ella quería. Entonces nos fuimos, yo fui manejando, llegamos, y íbamos caminando por una acera en Alajuela, cuando de pronto yo me detuve en seco y le dije, no puede ser lo que estoy oyendo. Y me vuelvo, y efectivamente lo que estaba oyendo era correcto, pero ahora era porque es importante. Un señor alajuelense, probablemente almidonado, afeitado, limpio, de bigote, presentable, venía caminando y lo que yo oía era el chas de los pies descalzos. Esto que estoy hablando ocurrió más o menos en el año 76, 77, por ahí, pues. Y mi sorpresa fue que estaba oyendo un sonido que yo dejé de oír en 1950 cuando me fui para Cuba. Ajá. Cuando yo volví en el 57 ya no se oía. Taconeos. Ya no se oía. Sí. Entonces, quiere decir que efectivamente entre el 50 y ese 57, en el que yo noté el cambio contrario, ocurrió un cambio.
Es decir, No había gente descalza sí, en la afuera. claro, sí, no. Y empezó a haber gente descalza otra vez durante el gobierno de Carazo, no por culpa de esto, no a raíz de toda la crisis del, Sí, del 82, volvió a verse gente descalza en Costa Rica. Sí, entonces, yo recuerdo clarito eso, que a mí me produjo un impacto enorme oír ese sonido, que era el común en las aceras de Alajuela. Bueno, Cuando don Pepe se jactaba de haber acabado con los descalzos, cuando en el 48 multiplicó por 5 el salario mínimo. Bueno, hay un aterrizaje. Bueno, y hubo un esfuerzo del doctor Calderón Guardia. Que, No, sobre todo con los esto es niños. regalar zapatos. Sí, bueno, pero se Luis- gastan los zapatos y no hay plata para comprar otros. ¿no? Bueno, ok. Re- No, sí, eso todos fue- los años. no, fue una Pues vez. yo lo viví, Beto. ¿Qué edad Yo tenía? estaba en la escuela. Sí, y que todos los años regalaban zapatos. Por lo menos los 5 años que estuve en la Buenaventura, todos los años regalaron zapatos. Ahora hay un Pero aterrizaje. no fue una interesante. política estatal porque Bueno, no no siguió. sé, pero Ah, sí, sí, yo me bueno, acuerdo que él explicó el por qué. Sí, no, pero claro, pues demagogia. Bueno, Pero es un Claro, enfoque, que un se enfoque. gastaban zapatos y los últimos se gastaron y ya Teodoro Picado no fue a llevar Ah, zapatos. no. Pues te digo, no, demagogia. Esa es una cuestión así de gobierno familia, ¿verdad? Esto está bien en el Vamos a siglo un corte, XIX. Beto, sin zapatos. Hay un aterrizaje que en Ya, picada. vamos a aterrizar, puta, y en picada. Don Pepe se jacta.